Muy buenas noches a todos. Aquí nuevamente Mahmoud Abdelnafi, Mauricio Sanabria a la orden. Eh, Ustedes se preguntarán qué pasó conmigo, ¿no? Después de durante todo un año estar hablando del libro de Mormón y pues dando la escuela dominical ex mormona. Básicamente dirán algunos el tipo se desapareció. Bueno, la verdad sí me desaparecí por algunos motivos que les quiero comentar a ustedes. El primero de ellos es que tuve problemas técnicos con la computadora que aún todavía por motivos económicos todavía no he podido resolver del todo. Por esa razón y pues para evitar posibles situaciones de fallas tecnológicas, pues he decidido usar el celular pronto para que me ayude con el tema de la cámara. El otro motivo fue que pues me puse a pensar y pues me di cuenta que las clases pues eran un tantico largas, ¿no? Pues ustedes saben que eran clases de una hora y cinco, a veces me pasé hora 10 minutos. Quizás para muchas personas no, digamos, el ritmo no se aguanta. Y pues decidí tomarme una pausa y pues reorganizar algunas ideas. Y a partir de hoy decido nuevamente tomar las clases de la escuela dominical ex mormona desde el principio. Es decir, yo dejé pasar todo el año de doctrina y convenios y pues para revisar bien algunas cosas y quise comenzar, por decirlo de alguna manera, desde el principio. Todos sabemos que, digamos en la iglesia, las clases de escuela dominical pues son clases cada 4 años. Primero se comienza con Antiguo Testamento, luego con Nuevo Testamento, luego sigue el Libro de Mormón y luego Doctrina y Convenios. Entonces decidí comenzar desde el primer nivel, Antiguo Testamento. Entonces vamos a empezar al mismo tiempo, a la par que pues lo hace oficialmente la secta mormona, o mejor conocida como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Entonces vamos a utilizar varios materiales para esto. El primero de ellos, pues obviamente el manual de la escuela dominical que todos deben, digamos, todos los santos de los últimos días, pues tienen en sus capillas. Pero también voy a utilizar otros libros más antiguos. Pues me he dado cuenta de que últimamente los manuales de la iglesia se volvieron manuales para dummies, para tontos. ¿Sí? No era como en mis tiempos, que manejábamos libros como este. ¿Sí? De pronto ustedes se acordarán bien de este librito, ¿cierto? El que uno recibía en institutos, cuando las clases de institutos eran una institución seria donde uno realmente aprendía cosas en la iglesia. No como ahorita que se convirtió pues en una fuente de adoctrinamiento sin mucho soporte escritural. Y la verdad a mí me trae muchos recuerdos, porque cuando yo fui a la misión por allá en 1990, Misión Colombia Barranquilla, yo era el único misionero de la misión que cargaba los 4 manuales de institutos. Y la verdad en mis tiempos de misionero me ayudaron bastante, sobre todo para aclarar muchos temas doctrinales, muchas preguntas de los investigadores. Pues ya se acordarán por ahí de pronto alguien en Barranquilla, en Cartagena, en Cúcuta, Pamplona, Barranca Bermeja. Se acordarán de cierto Elder Sanabria de Bogotá. Bueno, ese soy yo, 30 años después prácticamente. ¿Sí? Ya no estoy en la iglesia. Ya mandé a borrar mi nombre de los registros de la iglesia. O sea, ya oficialmente ya no aparezco. No soy mormón, no soy santo de los últimos días. Eh, Soy musulmán shia, gracias a Dios, alhamdulillah. Y pues aquí, nuevamente, vuelvo y digo, comenzando con la escuela dominical ex mormona del Antiguo Testamento. Pues también les cuento que me puse a revisar los viejos libros de la iglesia y gracias a Dios encontré un texto que para muchos mormones no es conocido, pero que es parte de la historia de la iglesia. De hecho, es parte de la historia de 2 iglesias. La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y la anteriormente llamada Iglesia Reorganizada de los Santos de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, hoy conocida con el nombre de la Comunidad de Cristo. Entonces,
encontré pues digamos, un libro muy especial que, vuelvo y digo, es parte de la historia de la Iglesia mormona y es la traducción inspirada de la Biblia. Entonces, como parte de la escuela dominical ex mormona, ¿sí?, que comienza a partir de la fecha, vamos a utilizar no la Biblia versión Valera 1960, sino la traducción inspirada de José Smith, ¿sí? Porque Pepito, ¿sí?, así cariñosamente le digo al depredador pedófilo efebofílico, perdón, se me lengua la traba, efebofílico, pedófilo, estafador, impostor y mentiroso, de Pepito, de José Smith, que tradujo, ¿sí? Y lo digo de esta manera porque la realidad es esa. Para muchos santos de los últimos días, Pepito se lo considera un profeta de Dios. Profeta de Dios ni comete fraude y tampoco anda casándose con niñas menores de 14 años, ni anda casándose con mujeres casadas, ni anda casándose con la madre y la hija al mismo tiempo, cosa que está prohibida terminantemente en el mismo Antiguo Testamento. Ya en su momento lo veremos. Y no andaba estafando a la gente con bancos sacados de los cabellos, como fue el banco de Girla. Pero las cosas que hizo Pepito Smith con la Biblia, digamos, son dignas de estudio. ¿Por qué? Porque Pepito, en sus casi innumerables plagios de los libros sagrados, me refiero a la Biblia, al Corán, al Talmud, a la Cábala, ¿sí?, yo diría pues también las tradiciones griegas y romanas, ¿sí?, las tradiciones de los libros sagrados hindúes. Pepito copió de todo un poquito. En muchas de esas cosas, Pepito incluyó toda esa información en su traducción inspirada de la Biblia. Y le digo inspirada, ¿cierto? Y tampoco se le puede decir una cosa como traducción. Vamos a ver eso a continuación. Entonces, me tomé la molestia de traducirlo directamente de la página de centerplace.org, que es pues la biblioteca de la anteriormente mencionada Iglesia Reorganizada de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y a continuación voy a leérselos, ¿cierto? Para que, de hecho, si ustedes me están siguiendo en los diferentes sitios que tengo de mormonismo desatado, pues en el Blogspot, ahí les mandé la traducción, la traducción del texto directamente del inglés de la página oficial de Centerplace, que fue de la antigua Iglesia Reorganizada. Bueno, dice así. La revisión inspirada de la versión King James fue preparada por el profeta José Smith, hijo. Se dio cuenta de la necesidad de tal revisión en 1829 durante la traducción del Libro de Mormón. La Biblia fue descrita por el profeta Nefi en el Libro de Mormón y se le dijo que muchas partes que son claras y preciosas y también muchos convenios del Señor se habían quitado del libro. Pues todos sabemos esa historia de primer Nefi. Sí, entonces, para tenerlo en cuenta. Dice, en junio de 1830, José Smith, hijo, recibió la palabra de Dios, ya sabemos cómo, tal como fue revelada a Moisés. El Señor le dijo a Moisés que en un momento posterior, los hijos de los hombres estimarán como nada mis palabras y tomarán muchas de ellas del libro que tú escribirás. O sea, Pepito estaba haciendo una profecía inversa, digámoslo así, diciendo como profecías cosas que supuestamente se habían escrito en siglos pasados. Eso lo encontramos en Doctrina y Convenios 22-24. Varios de los primeros escritores cristianos dieron evidencia de que se habían realizado cambios en la Biblia en una época muy temprana. Justino Mártir, quien escribió aproximadamente un siglo después de Cristo, afirmó que los judíos han quitado por completo muchas escrituras de la traducción, o sea, la Septuaginta, efectuada por esos 70 ancianos que estaban con Ptolomeo, y por la cual este mismo hombre, Jesús, que fue crucificado, se ha demostrado expresamente como Dios y como hombre y como crucificado y moribundo. Esto se dice, lo escribió Justino Mártir en el diálogo con Trifón en el capítulo 71.
Orígenes, quien pasó su vida recopilando y comparando las diferentes traducciones y ediciones, también testificó que los judíos eliminaron partes del Antiguo Testamento y escribió: nuestras copias son mucho más completas que el hebreo. Eso dijo Orígenes. Eso lo dijo en el libro de Orígenes Africanos, una de las epístolas de este padre de la iglesia. Los herejes gnósticos de la iglesia cristiana primitiva también corrompieron copias de las escrituras, como lo documentaron Ignacio, Clemente de Alejandría, Justino Mártir, Ireneo, Tertuliano, Orígenes y otros. El historiador cristiano Eusebio citó un autor desconocido, y entre comillas dice: así fue que, sin ruborizarse, pusieron las manos sobre las sagradas escrituras alegando haberlas corregido. Esto fue escrito en un texto conocido como una polémica contra Artemón, citada por Eusebio en la Historia de la Iglesia, libro 5, capítulo 28. Y aquí hago un paréntesis. Bueno, ¿quién era este Eusebio? Eusebio era un paisano que era la mano derecha del emperador Constantino, el mismo Constantino que diseñó la Iglesia Católica. Diseñó en ese nuevo orden mundial que ocurrió hace más o menos 2000 años, más o menos 1800 años. Él diseñó una iglesia, una comunidad, digamos una organización religiosa, directamente supervisada, dirigida, financiada por el Estado romano, por el imperio, unificando todas las religiones del imperio. ¿Sí? O sea, fue la cosa más pragmática que se haya podido ver en la historia, digamos, de Occidente. Fue en su momento el nuevo orden mundial, o podríamos llamarlo el nuevo orden imperial. Imagínense, una sola religión. Ahorita en esta época, si ustedes han mirado los diversos videos en redes sociales, ustedes saben que por allá en Abu Dhabi se les ocurrió hacer, hay un sitio especial que están construyendo donde van a hacer algo llamado la casa de la hermandad abrahámica, donde están una iglesia, una sinagoga y una mezquita. La mezquita es obviamente sunita. ¿Sí? ¿Por qué digo obviamente? Porque lastimosamente los suníes, los sunitas, son muy buenos, son excelentes seguidores de tiranos. Y me perdonan la expresión cualquier musulmán sunita, pero sus líderes religiosos son muy buenos lamiendo botas. ¿Sí? Uno ya entiende por qué, por ejemplo, cuando el Papa Francisco fue a Irak a visitar al gran Ayatollah Ali al-Sistani, la entrevista le duró 10 minutos. ¿Sí? Y uno ya entiende por qué. El Papa iba a proponerle ese negocito, ¿sí? Digamos, hacer una gran hermandad abrahámica. Y muy posiblemente el Ayatollah lo mandó a fritar espárragos y lo mandó a coger oficio, porque él claramente le dijo: yo solamente hablo y recibo personas de otras religiones cuando vienen a hablar de temas religiosos. Yo aquí no atiendo asuntos políticos, ni económicos, ni cosas por el estilo. ¿Sí? Todos sabemos que estos negocios del nuevo orden mundial que se está haciendo ahorita, con los temas de las pinches vacunas, que son realmente experimentos genéticos. ¿Sí? Nos vieron a todos careta de raticas de laboratorio, caritas de cuy, como decimos aquí en Nariño, caritas de cobaya, ¿sí? Y lo peor de todo, gratis. Pues parte de este nuevo orden mundial es retomar las ideas de Constantino, y en este caso, una nueva religión mundial. ¿Sí? Obviamente dirigida por el sionismo internacional, como de costumbre. ¿Sí? Eso es un trabajo que ellos lo han hecho durante mucho tiempo. Pero volviendo al punto de Eusebio, hay que comentar algo. Eusebio fue un paciente paisano, fue prácticamente, por decirlo de alguna manera, el virrey del imperio. Él fue el real fabricante del Nuevo Testamento. Él tomó todos los libros sagrados de las diferentes sectas cristianas y los unificó en un solo tomo. Quitó lo que veía no conveniente, juntó lo que debía ser conveniente, lo mezcló con las tradiciones de los griegos, de los romanos, de los egipcios, de los persas, de todas las naciones que había en el imperio,
y formó algo llamado el Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo. Es una invención completamente humana y hay muchísima información de ese trabajito, entre comillas, de recopilación. ¿Sí? Entonces, la cita de Orígenes es interesante porque básicamente él reconoce pues la metida de mano de los textos sagrados. Y lo que hizo Eusebio fue terminar de meter la mano. Ok, vamos con la siguiente parte, desarrollo de la versión inspirada. El trabajo de traducción comenzó en la segunda mitad de 1830 y se completó el 2 de julio de 1833. Aunque los manuscritos indican que José realizó una edición adicional después de esa fecha, muchas secciones de Doctrina y Convenios dan las instrucciones del Señor con respecto a la traducción. ¿Sí? Entonces ahí está sección 34. Bueno, hay varias partes que ustedes las pueden mirar en el Blogspot. Aunque el trabajo se conoce como una traducción, y esto quiero que le pongan mucho cuidado, aunque el trabajo se conoce como una traducción, y literalmente lo ponen entre comillas, debe entenderse que el proceso de recibir el texto fue principalmente revelador. A diferencia de la definición moderna de conversión académica de un escrito de un idioma a otro. Doctrina y Convenios indica la naturaleza inspirada y reveladora de la obra. Las escrituras serán dadas tal como están en mi propio seno para la salvación de mis propios escogidos. Sección 34, versículo 5 de Doctrina y Convenios. Algunas porciones consistieron en material dado por revelación directa e insertado en el original, como la mayoría de los capítulos 4 al 7 de Génesis, que incluyen la vida y profecía de Enoc. En muchos otros lugares el trabajo parece haberse realizado a través de un enfoque analítico y de oración, con correcciones más pequeñas que se realizan mediante una visión inspirada, siguiendo el lenguaje, la forma y la disposición del texto de la Biblia King James. Se desarrollaron 4 manuscritos escritos a mano bajo la dirección de Joseph Smith. El primero, Doctrina y Convenios 22 y Génesis 1 al 24 al 42, escritos en su totalidad de junio de 1830 hasta el 5 de abril de 1831. Doctrina y Convenios 22 y Génesis 1 al 24 al 42, escritos en su totalidad con anotaciones individuales para el resto del Antiguo Testamento, del 8 de marzo de 1831 al 2 de julio de 1833. Mateo 1 al 26, escrito en su totalidad, del 8 de marzo al 19 de junio de 1831. Mateo 1 a Juan 5:48, escrito en su totalidad, con anotaciones individuales para el resto del Nuevo Testamento, del 4 de abril de 1831 hasta el 2 de febrero de 1833. La Biblia de familia, o sea, la Biblia grande que en todas las casas hay, de José Smith se usó durante la traducción y contiene marcas que indican dónde debían insertarse o reemplazarse ciertas palabras. Hablemos de las ediciones impresas. Después de la muerte de José Smith en 1844, la viuda de José, Emma, conservó cuidadosamente los manuscritos de la nueva traducción, entre comillas. Después de que su hijo Joseph Smith III se convirtió en presidente de la Iglesia Reorganizada de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, se nombraron comités para adquirir los manuscritos y preparar la versión inspirada para su impresión. Durante 1866 y 1867, el Comité de Publicaciones, que estaba a cargo de José Smith III, Israel Rogers y Ebenezer Robinson, comparó cuidadosamente los manuscritos originales y preparó un manuscrito de imprenta. La primera edición de las Sagradas Escrituras, entre comillas, véase la versión inspirada, se publicó en 1867. Los números de los versículos generalmente siguen la numeración de la versión Rey Santiago o King James, con algunas excepciones notables. Génesis 1 al 24, Isaías 4, porciones de Mateo 1, Juan 5 y algunos otros. La edición de 1867 se reimprimió varias veces hasta 1944, cuando la primera presidencia y la Junta de Publicaciones de la Iglesia Reorganizada autorizaron a un comité a preparar una nueva edición corregida, entre comillas. El comité hizo numerosas correcciones relacionadas con errores ortográficos, de puntuación y tipográficos.
Lo más importante es que el comité volvía a comparar los manuscritos originales y la Biblia de familia de José Smith y revisó algunas palabras y frases para reflejar con mayor precisión la obra realizada por José Smith. Las ediciones posteriores han realizado correcciones tipográficas y editoriales menores. Ojalá que no hayan sido como las ediciones del Libro de Mormón y de la Triple Combinación. ¿Sí? Eso en cuanto, pues, por decirlo de alguna manera, el prefacio de la traducción inspirada. Ahora, una cosa importante para tener en cuenta de esto, yo les recomendaría, pues, para no hacer el video tan largo, revisen, pues, el prefacio que hizo Israel A. Smith. Supongo que Israel Smith fue uno de los presidentes de la Iglesia Organizada y algunos de los que, pues, ayudaron con la versión de impresión de la versión inspirada de Pepito. ¿Sí? Entonces, otra cosa interesante, ¿no? La versión inspirada de José Smith, mientras la Iglesia Reorganizada existió, era la versión oficial de la Iglesia Reorganizada, valga la redundancia. ¿Sí? Es algo que ahorita ya no existe porque la iglesia como tal desapareció, fue reemplazada, mejor dicho, se le cambió la razón social, ahora se llama Comunidad de Cristo. Y bueno, utiliza pues las Biblias comunes y corrientes que se encuentran en cualquier parte. Obviamente, supongo yo, utilizan esta Biblia como un texto de referencia, ¿cierto? Hay una cosa importante que ustedes encuentran digamos, en la enseñanza de Israel Smith. Él dijo lo siguiente: hay una luz lateral en la que creo que algunos estarán especialmente interesados en la medida de que una facción de la Iglesia Sud, que se fue al oeste, se adhiere a la doctrina de una pluralidad de dioses. Alguien se apoderó de un poco de historia interna de las actas de su consejo los 12 apóstoles celebrada en 1866, creo que fue. Discutieron sobre la cuestión de si la doctrina de la pluralidad de dioses era bíblica, y después de una larga discusión votaron y la mayoría de ellos votó en el sentido de que era bíblica, que la creencia en la pluralidad de dioses podía ser apoyada por la versión King James de la Biblia. Es extraño contemplar, pero al menos interesante para mí, decía Israel Smith, que en 1867, al año siguiente, nuestra iglesia publicara la versión inspirada que destruye la idea de una pluralidad de dioses. Apocalipsis 1.6 de la versión inspirada dice: y al que nos amó sea gloria, que nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. La King James registra que nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. Esto implica que hay un Padre de Dios. En la versión inspirada hay una coma después de Dios. La palabra y, ¿sí?, la Y, se omite y habla de Dios su Padre, que es muy diferente. ¿Sí? Y es bien interesante este punto, ¿no? O sea, porque los mormones de Missouri y los mormones de Utah, pues durante su tiempo como entidades religiosas, prácticamente no se podían ver ni en pintura, porque los unos eran politeístas declarados y los reorganizados eran digamos su creencia era mayormente cristiana. ¿Sí? Entonces ahí les dejo, digamos, ese par de documentos para que los consideren. ¿Sí? Obviamente ellos reconocen digamos, el llamamiento profético, entre comillas, de Pepito, de José Smith, y pues lo reconocen como su profeta. Bueno, eso es asunto de ellos, ¿no? Pero vuelvo y digo, a mí me llama la atención lo interesante de este texto, y la verdad lo vamos a utilizar aquí en esta clase de Escuela Dominical Ex Mormón, para que podamos aprender más y sobre todo podamos nosotros como ex mormones tener, digamos, mayor soporte de conocimiento en cuanto a los horrores del mormonismo de Utah. Listo. Eso era todo por ahí. Muy buenas noches y que descansen.